¿Qué tal, mis queridos amigos de Sin Legalismos, el podcast? Sean bienvenidos nuevamente a regresamos con esta sección que le hemos puesto por nombre Innovar o Morir. Esta sección de Innovar o Morir, que yo quisiera decir que fue planeada, quisiera pensar de esa manera, o fue creada desde la última vez que estuvo nuestro invitado del día de hoy, nuestro invitadazo del día de hoy. Quiero que lo conozcan, les va a encantar. Es un crack en su área del derecho y es un crack en de distintas maneras de verlo, ya lo verán por su propia cuenta. Mi querido Andrés Moreta, sea bienvenido nuevamente a este nuestro espacio. Es tu espacio. Te agradezco mucho porque me estás regalando, es sagrado el domingo y me estás regalando un tiempo de tu domingo. Te agradezco mucho para este tema que tenemos el día de hoy. ¿Cómo ves este tema que tenemos el día de hoy, que es cómo identificar nuestro nicho como abogados? Primero, gracias otra vez y bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola Marco, ¿qué tal? Gracias por la invitación, gracias por permitirme hablar frente a tu comunidad. En realidad veo que has crecido mucho desde la última vez que nos vimos, que fue ya hace más de un año, en realidad, ya en plena pandemia, en pleno confinamiento, ya 2 años. Y bueno, parece que el tiempo no ha pasado, pero en realidad ha pasado para ambos. Y bueno, yo antes de nada quiero adelantar a la comunidad que sigue este podcast que este tema de los nichos, aunque puede resultar muy como ajeno a nuestra profesión de abogado, creo que es lo que no nos permite, y en realidad me atrevo a decirlo de esa manera, es lo que no nos permite avanzar en esta carrera. Es hora de hacer un stop, de pensar lo que yo siempre digo: oye, si lo que has venido haciendo no te está resultando, entonces por lo menos escucha otro comentario, otra visión, y pues mira si es que esto te puede servir, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Excelente, excelente. Lo podríamos tomar eso quizás como hasta una introducción de este tema que en lo particular, no sé, tú qué me dirás, creo que vamos a coincidir en que es bastante importante, como ya lo vienes diciendo, para nuestra carrera, para nuestra profesión, que es ser abogados. Y bueno, empezando con este tema de cómo identificar nuestro nicho como abogados, creo que una pregunta bastante pertinente es, ¿qué es un nicho? ¿No? ¿Qué es un nicho? Y bueno, un nicho para ir empezando a entrar en materia, es un término de la mercadotecnia que se enfoca en una porción del mercado que tiene ciertas características muy parecidas y que un proveedor puede otorgarle ese tipo de necesidades. ¿Cómo enfocarías tú el nicho en nuestra área de profesión? ¿Cómo lo verías tú? Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero fíjate que hablar de un nicho ya es algo más profundo que hablar solamente de un mercado. Hablar de un nicho es incluso un submercado. Es como que una parte, por ejemplo, yo te diría, si yo como abogado me dedico al derecho administrativo, no es un nicho todavía. Ese tal vez es un segmento de mercado, pero ya un nicho podría ser atender a determinada porción de todo ese segmento de mercado. Por ejemplo, puede ser porque yo decido definir mi nicho por el tipo de servicio que estoy brindando. Por ejemplo, yo me especializo y soy el mejor y soy el más preparado en hablar, por ejemplo, de lo que es impugnación de glosas, se llaman acá en el Ecuador, o puedes hablar, por ejemplo, de multas de los contratos públicos, etcétera. O sea, ya te enfocas en algo mucho más particular. Y el nicho, ¿qué tiene de similar? Y es una paradoja, porque el nicho debe tener características similares entre las personas que se aglutinan en ese nicho, pero características que, si bien son similares entre ellos, a la vez los hace diferentes del resto. Y esto es cada vez más importante hoy en día, no solo en el mercado jurídico, sino en todos los mercados. Cada vez más queremos cosas para nosotros, cada vez más formamos tribus, digamos. Yo no soy igual al resto. Muchas decisiones de mercado, inclusive de decisión de compra, se toman eh, por quién está dentro de eso. Y nada más te cuento una experiencia súper, que no tiene que ver con el derecho, sino tiene que ver desde mi punto de vista como consumidor. Pero siempre que a mí me pasa algo, una experiencia como consumidor, yo trato de analizarla, cómo en cambio yo voy a actuar frente a esa decisión. Y es que me invitaron a invertir en uno de estos grupos
de trading y de este tipo de cuestiones que llama mucho la atención y que en realidad desconozco, y me llamó la atención. Me gustó mucho el producto, pero ¿sabes por qué no entré? Porque empecé a ver el tipo de personas que estaba dentro de eso, y sin decirte ni bien ni mal, sino simplemente decirte, yo no me sentí identificado con el resto de personas que estaban ahí. Yo dije, estas personas no son como yo. Entonces, automáticamente, por más que el producto sea buenísimo, yo me salgo. Porque en el nicho queremos estar con quienes son como nosotros. Claro, claro. Y ahora, basándonos un poquito más a lo que podríamos, obviamente, este tema es enfocado para, y bueno, independientemente, ¿no? De la profesión, pero es enfocado a abogados jóvenes, abogados egresados o quizás estudiantes de derecho que están por egresar. Y bueno, es un hecho que en la facultad no nos preparan para entender este tipo de cuestiones, no nos preparan para especializarnos en una rama del derecho y es por ello que al egresar nos topamos con la realidad de que ser todólogos no es que esté mal, es que no funciona. Pero ¿por qué crees tú que no funcionaría el ser todólogos? ¿Por qué no funciona ser civilista, mercantilista, laboralista? ¿Por qué tú dirías eso? Bueno, si vamos al todólogo, evidentemente estamos pensando en el abogado que no se define como civilista, que no se define como laboralista, que no se define como penalista, sino que quiere atender todo el abanico de posibilidades. Y ahí hay un problema porque tú piensas que te estás perdiendo. Dices, no, es que si me dedico solo al derecho penal y ahora todo el tema del derecho civil, y no es así. Más bien, las puertas se abren. ¿Por qué? Por sencillas razones. Primero, algo que pasa cuando tú cruzas el umbral hacia la especialización, porque no nos vayamos tan profundo a los nichos, pero vámonos por lo menos a la especialización, que es el primer paso. Cuando tú cruzas el umbral de la especialización, pasan cosas increíbles, como por ejemplo, dejas de estar, o sea, tienes un poco más de control porque el trabajo llega, a diferencia de que tú lo tienes que ir a buscar, el trabajo llega. ¿Por qué? ¿Y por qué llega? Porque obviamente te preparas más en un segmento, eres capaz de descubrir lo que está pasando, te puedes anticipar a las necesidades de ese segmento y entonces, pues, evidentemente las oportunidades se van abriendo. A mí me gusta utilizar esta analogía para que la gente lo entienda. Eh, es el tema de, por ejemplo, tú puedes decidir salir con muchas chicas, o si eres mujer, con muchos chicos, y sales, los conoces, por ahí tienes algo, pero con ninguno llegas a construir nada. En cambio, si tú te casas, digamos, construyes, dices, ay, pero es que ya no puedo salir con más gente. Sí, no puedes, o no debes, pero en cambio, con esa persona llegas a construir realmente algo. Y eso es lo que haces tú con tu especialización cuando te casas con una rama del derecho. Es como cuando yo lo comparo mucho con, entre más como un cuello de botella. Entre más se va haciendo, digamos, hablando de la especialización, entre más se va especializando, tú te enfocas más en ese sector al que quieres llegar, ¿no? En específico, es lo que nos estás queriendo decir, ¿no? Sí, puedes atender mejor necesidades, te puedes anticipar a problemas de ese segmento, puedes empezar incluso ahora que es tan importante en las redes sociales para crear contenido. Si yo soy todólogo, por ejemplo, tengo miedo de estar creando contenido de cualquier cosa porque como no domino el campo, digamos, mañana sale una reforma laboral y yo lanzo un video de derecho laboral, pero resulta que alguien que sí está en especialización me golpea y dice, ah, este tipo no sabe lo que habla y ya. En cambio, si yo estoy en una, pues voy a dominar ese segmento y evidentemente me voy a sentir seguro. Voy a poder generar contenido en redes, que es algo importante hoy en día para darte a conocer tus servicios. Más, si es que como tú dices, estás empezando en la carrera, estás por egresar, tienes una ventaja muy grande, que los abogados que ya llevan tiempo en esto, tal vez no sean muy buenos con la tecnología. Pues Excelente. sacarle provecho ahí. Ese es un excelente aporte porque muchas veces no nos damos cuenta de eso. Creemos que, bueno, no quiero sonar impertinente con esto al decir que pues una persona que tiene experiencia pues no podría hacer este tipo de, digamos, este contenido que estamos haciendo tú y yo en este momento, pero
tal como tú lo dices, una persona que a lo mejor ya maneja ciertas cuestiones tecnológicas, pues podría en ese sentido ganarle la partida. Pero de hecho, yo tengo una teoría. Creo que parte del por qué nos volvemos creemos que al principio volvernos todólogos es precisamente por eso que decías tú, es la inexperiencia, pero algo que quisiera que en conjunto contigo quedara claro para las personas que nos escuchan es que eso no es un impedimento para poder tratar de iniciar a esa especialización. Y en ese sentido, mi querido Andrés, ¿cómo dirías tú? Tiene que ser algo que nos gusta, buscando esa especialización me refiero, tiene que ser algo que nos gusta, tiene que ser algo que vemos que puede dejar económicamente, puede ser digamos, algo que empiezas a dominar. ¿Tú qué dirías? Yo te diría, en primer lugar, que todo deja económicamente si es que haces un buen trabajo. Creo que en realidad no hay posibilidad de que un abogado, como decimos acá, se coma la camisa si es que hace las cosas bien. Entonces, obviamente, tienes que hacer algo que te guste. Siempre hay algo, a veces porque nos inclinamos por voluntad propia, o a veces porque ya las circunstancias de trabajo nos llevaron por ese ritmo y nos terminó gustando, entonces vamos por ahí. También algo que yo sugiero es que puedes preguntarles a tus amigos, eso es un ejercicio que yo hice, ¿no? Claro. Yo les pregunté a mis compañeros de la universidad hace, qué sé yo, creo que hace unos 5 años en realidad. Yo salí de la facultad hace 7, entonces hace 5, o sea, cuando iba 2 años, donde todavía estaba en la onda de que no encontraba, ya que sabía lo que me gustaba, que era el derecho administrativo, pero estaba en eso que seguramente muchos de tus oyentes están, que dicen, ¿por qué no tengo mis casos de la materia que me gusta? Y claro, están atendiendo todos los casos porque es lo que llega. Claro. Y no te digo que está mal, todos empezamos así, pero llega un momento, y se los cuento como experiencia personal, en que tú logras dar ese paso de decisión principalmente y dices, esta es la materia a la que yo me quiero dedicar, y le empiezas a meter más y más fuerte ahí, y después todo se acomoda, todo se va dando, a tal punto que ya en realidad de los otros casos ya dejas de tener, y no es que pierdes dinero, sino que sencillamente tu tiempo se llenó con los otros casos en los que sí te gusta trabajar. Entonces yo les pregunté a estos amigos, me fui mucho, pero les pregunté a estos amigos, oye, ¿en qué tú piensas que soy bueno yo? Y claro, algunos me dijeron incluso derecho tributario, porque yo había hecho mi trabajo de grado de derecho tributario. Por ahí uno me dijo derecho administrativo. Entonces yo sabía, porque ese es un tema muy importante, no es solo cuestión de que tú seas, sino de que parezcas también. Tú debes proyectar en qué quieres que te reconozcan, porque muchos de esos casos que te van a llegar no solamente son desde clientes, sino también son con parcerías, con colaboraciones con otros colegas que saben que tú eres el experto. Yo te lo cuento, a mí el 50% de la consulta que llega a mi despacho son abogados que me consultan. Y esto es obviamente porque, claro, estás trabajando tan fuerte que imagínate, abres otro segmento de mercado. ¿Quién pensaría que tus propios colegas pueden ser también tus clientes? Pero es porque Claro. estás ahí, ahí, ahí. Si eres todólogo, nadie te va a buscar. Híjole, ¿no? Y das en un punto medular. Perfecto, me gustó mucho esa opinión tuya. Y tú, cómo dirías, en tu caso, cómo empezaste? Es como, quisiera hacer una analogía como con la frase que dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué hiciste primero? ¿Empezaste a especializarte o empezaste a darle fuerte a anunciarte como, yo soy abogado administrativo? Ya, el tema es aquí otro asunto. La gente piensa que en las redes sociales, que es el mecanismo que hoy sin duda tenemos para que nos conozcan, tiene que ir a vender, tiene que ir a decir, ah, yo ofrezco este servicio, consúltame, o va al miedo de la gente, ah, como que si eres penalista, te van a meter preso, y eso no funciona. Lo que funciona es educar a la gente. Tú educas y después la gente mismo te va a pedir la solución. ¿Y de qué forma educas? Un problema que tenemos los abogados es pensar que las personas que no son abogados se dan cuenta de que el problema en el que están es un problema jurídico. Cuando, por ejemplo,
estábamos en la facultad de Derecho y el profesor te contaba unos hechos y te decía, identifica el problema jurídico. Eso claro, es algo que se trabajó en la facultad y que lo puedes hacer. Pero una persona que sencillamente sabe que falleció su padre y que tiene unos bienes, o que, no sé, una persona tuvo un problema con los impuestos, no logra identificar cuál es el problema jurídico. Ni siquiera sabe que tiene un problema jurídico, peor sabe cómo se llama ese problema jurídico. Se llamará testamento, se llamará impugnación de tributos, cualquier cosa. claro, Entonces, el problema que tienen algunos colegas es que se lanzan a ofrecer la solución cuando ni siquiera la gente sabe que tiene un problema. Como que yo te claro, diga hoy en día, ¿quieres esta medicina? Cuando ni siquiera sabes que estás, puedes saber que estás enfermo, pero no sabes de qué. Tú no sabes qué medicina necesitas. Entonces ahora, ¿cómo tú empiezas compartiendo el contenido en las redes sociales para darte a conocer como especialista? Un contenido educativo, que a la gente le haga ver que eventualmente tiene un problema. Entonces, oye, falleció un familiar y dejó bienes, esto podría interesarte. Cuento la historia y después, y si te pasa esto, entonces necesitas un testamento. Ahí recién la persona descubre que tiene un problema. Entonces, ¿cómo empiezas? Empiezas a empiezas a compartir contenido educativo respecto de la materia a la que a ti te gusta. Eso es el primer paso. súper, súper. Y bueno, una vez que, ok, ya tenemos esos pasos, ¿no? Está súper bien, pero nos llega el cliente, ¿no? Por decir algo. Nos llega el cliente, ¿sabes qué, hermano? Andrés, Marco, lo que sea. Nos llega ese cliente, ¿no? En lo particular, a mí una experiencia, parte de mi experiencia, lo que podría decir yo, es que yo siempre trato de ser, digamos, sincero, sincero. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ok, ya estoy anunciándome en este sentido, he logrado, digamos, de cierta manera, como tú dices, crear ese contenido, digamos, que enganche a una persona, que es lo que primero que tratamos de buscar, pero luego como el meme, ¿no? Y una vez que no sabía que iba a llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, una vez que lo tenemos, yo siempre trato de ser sincero con el cliente cuando no domino la materia. Primero, ¿sabe qué? Ser sincero, no domino esta materia, pero en base a esta metodología voy a tratar de estudiar el caso, el asunto, como sea, y bueno, pues ya en base a eso voy a tratar de darle, digamos, decirle esta solución. Ya se queda Pero en ajá, ahí tienes un problema de raíz y el tema es que tal vez estás segmentando mal porque no deberían llegarte casos que no dominas. ok, Deberían llegarte los casos que sí dominas. O sea, si estás haciendo bien la tarea de segmentar el mercado y mandar tu mensaje de decir, esta es la materia en la que yo ejerzo, ajá, no deberían llegarte los casos de las materias que no trabajas. claro, Entonces, y eso, como te digo, pasa cuando tenemos enfoque. Y claro, mucha gente que nos está escuchando puede decir, ay, no, qué loco, porque yo no voy a estar perdiendo mis otros casos. Mira, claro, yo sostengo lo siguiente. Mira, de inicio vas a compartir agenda entre casos que te gustan y los casos de las otras materias. Y te pasará lo que a ti te está pasando. ujú, Pero después, si tú sigues haciendo bien el trabajo, tus casos que no te gustan poco a poco van a ir desapareciendo y vas a trabajar solo en los que te gustan. Y no te va a faltar rentabilidad porque obviamente vas a tener lo mismo o más trabajo, pero solo de la rama que te gusta. Entonces, por claro, ejemplo, yo hoy en día tengo digamos, la práctica de no atender un caso que no sea de mi materia. Obviamente, recomiendo de otros colegas, incluso, y bueno, obviamente, por ejemplo, a veces me llegan casos, digamos, de derecho civil o de derecho societario que yo no manejo y que a veces, tal vez el tema no es muy complicado y podría hacerlo, pero imagínate cuánto tiempo estoy perdiendo porque yo tengo que ponerme a investigar, como tú has dicho, tengo que ponerme a ver cómo hago esto, a veces no sabemos ni cuánto cobrar porque no es claro, nuestra materia. Entonces yo digo, no, ¿para qué voy a perder tiempo? Yo le voy a hacer perder tiempo a este cliente. A mí me gustaría, no sé si cómo es en México, pero acá, por ejemplo, es difícil que cuando tú vas a un negocio y no tienen el producto, te digan, no sé, y le dices, ¿dónde puedo conseguir? No sé. Y hay gente, en cambio, que es la minoría, en la que te dice, sabe que yo no tengo, pero puedo ir a conseguir en la tienda de enfrente. claro, Oye, tú te sientes como que tal vez sí, no le compraste,
pero le ayudaste a solucionar el problema a ese cliente. Entonces, en mi caso es, mira, yo no trabajo en ese tema, pero te recomiendo a esta persona, puedes ir allá. Claro. Eso es. Y algo que va a pasar, entonces, para cerrar esta idea, es que tú te anuncias en un nicho, te anuncias en una especialización, y no significa que no vayas a poder tener los otros casos al principio, tú cuando todavía tengas tiempo, pero en cambio la gente te va a empezar a buscar más por esto. Lo otro puede que llegue de manera indirecta. Claro, y en algún punto, pues van, como tú dices, van a quizás hasta desaparecer, porque ya te enfocaron o ya te vieron con cierta especialización y obviamente van a decir, no, pues ¿para qué? Pero pues puede pasar lo que tú bien decías. Bueno, yo no lo hago, pero lo hace otra persona y de igual manera, pues ayudarle a resolver su problema como tal, ¿no? Sí, algo que no quiero dejar pasar de esta charla y que, porque podría ser, yo quiero que la gente se identifique mucho conmigo. Bueno, te cuento un poco, yo no, mi padre no es abogado, nadie en mi familia es abogado y obviamente eso pone la cosa un poco más cuesta arriba porque obviamente empiezas de cero, Claro. pero siempre estuve buscando cómo hacerlo y no es que dije al principio, ay, voy a hacer esto y ya. Antes de esto yo tuve algunos proyectos, tal vez tú no conocías, pero yo tuve dos proyectos que me acuerdo en particular. El primer proyecto fue en el año 2014. Creamos una web que se llamaba elconsultorio.com.es, que tenía como objeto dar asesoría jurídica gratuita de manera online y de ahí tener los casos. No resultó. Estuvimos 5 personas, cada uno invirtió $300, empezamos con un capital de $1,500. Duramos 18 meses y cerramos creo que un solo caso en todos esos 18 meses, pero bueno, si no hubiera sido por esa experiencia no hubiera dado el siguiente paso. Después, cuando empecé a investigar estos temas del marketing, a ver cómo te ayudaba, lancé un portal web que era exclusivamente, y tal vez este es el mejor ejemplo que tengo y el más próximo a la gente, que era solamente, ¿cómo se le dice en México a las pensiones alimenticias, a las pensiones de los niños? Igual, igual, Esta. pensión. Entonces era pensionesalimenticias.com, creo que era .es, no me acuerdo, creo que era .com nomás. Y era una página solamente destinada al tema de dar pensiones alimenticias. En ese tiempo, yo trabajaba en el sector público y tenía esta oficina aparte con 2 personas. Una de esas personas es mi primo, que todavía trabaja ahorita conmigo ya en mis proyectos actuales, y una abogada. Empezamos a trabajar con publicidad en Facebook, todo, pero solo enfocado a este nicho, solo a este tema, solo a esto y solo a eso. Oye, y créeme que llegó un momento en el que teníamos tanto trabajo que yo renuncié a mi cargo. Era un cargo directivo incluso, había un buen sueldo, pero dije no, porque te juro que yo me moría los viernes ahí, yo decía, ¿por qué no me voy a mi casa? Entonces me cansó ese tema de la relación de dependencia como abogado y cogí, renuncié y ya estaba todo listo. Entonces, de tal manera que estábamos incluso ganando más acá afuera que adentro, pero fue eso, o sea, no me enfoqué en nada más que ese producto. Creo que durante un año, ¿sí? Y bueno, obviamente ya después dejé atrás del proyecto porque no era algo que me gustaba, pero lo que quiero decirles es que si tú te enfocas en una cosa, y bueno, pues si te gusta más, si te gusta, lo vas a hacer mejor. Después ya la página se la vendió un amigo, pero ya no continuó el proyecto y ahí quedó. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? No es que di de una en esto el derecho administrativo, estuve en otras cosas también, y eso te lo comparto también como experiencia, ¿no? Qué padre, y adelantados a la época, ¿no? Porque yo diría que este tema de vender un poquito más online se ha maximizado a partir de los últimos años y más a raíz del tema de la pandemia, ¿no? A mí se me hace muy interesante el tema, por ejemplo, el de consultorio.com, ¿sí? Consultorio.com. Sí, A mí se me hacen adelantados a la época y se me hace raro cómo que no funcionó. ¿Tú qué dirías que pasó ahí? funcionó para mucha consulta gratis, pero ya después no pudiste. Y esa es la regla principal cuando la gente elija un segmento de mercado. El primer requisito es que tienes que enfocarte en un segmento de gente que tenga dinero. Porque a veces podemos decir, no, es que ya definí a mi cliente ideal es así, es así, y resulta que después la característica más esencial, al menos cuando hablamos de negocios, que es que tengan dinero, no lo tienen. Entonces, gastas esfuerzos. Entonces, ese es el primer tema.
Y algo que también me gustaría aconsejar, que yo no lo hice en ese momento, pero tomemos el caso de las pensiones alimenticias, tal vez digamos si yo, ya que estaba metido en ese tema, tú tienes que definir, por ejemplo, claro, para nosotros, ¿quién era el cliente ideal? Era mujeres u hombres. Y obviamente iban a ser mujeres porque las mujeres son más interesadas en demandar que los hombres en defenderse, ¿no? Entonces, Claro, como que, ya, pero imagínate lo que tú puedes crear al borde de este nicho que tienes acá. Ya tienes un nicho, ¿qué es lo que debes ver? Y aquí hay un error cuando la gente empieza a definir el nicho por, digamos, edad, sexo y esas cosas. Hoy en día, tú empiezas a definir a los nichos más por cuestiones psicológicas. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven el mundo? ¿Cuál es la historia que esas personas se cuentan? Por ejemplo, en este caso, tal vez la historia que estas personas se cuentan es que es injusto que ellas sean las únicas que tengan que sustentar el hogar, digamos, y que obviamente sienten tal vez una indignación por esa otra persona que no asume su responsabilidad y que tienen que llegar a un juicio para que, para que reconozca algo que por ley le corresponde. claro. Entonces, cuando tú sabes cómo esa gente ve el mundo, puedes como que dirigir tus mensajes, incluso puedes crear hasta una comunidad en frente a eso, ¿no es cierto? Puedes hacer que entre ellas se conecten, porque el trabajo ya, como decir, la perla del marketing, no es ni el anuncio, no es ni esto, es que la gente tenga ganas de contarle a sus amigos acerca de ti. O sea, Conectar. que no se puede ir a dormir sin contarle algo. Claro, claro, va mucho a conectar, precisamente como tú dices, crear una comunidad y es parte de lo que se hace mucho actualmente en redes sociales, no me dejarás mentir. Podrías, en este caso que yo te he dicho, puedes, por ejemplo, hacer, qué sé yo, talleres para estos clientes, puedes unirlas, puedes, no sé, que se cuenten sus experiencias, o sea, ya creo que depende de cada uno. Yo tengo un poco más de experiencia en ese campo, en lo que estoy haciendo ahora, que es el derecho administrativo, donde he creado una comunidad, digamos, de gente que le gusta aprender derecho administrativo y que Claro, te puedo decir cómo son, te puedo decir en qué creen, te puedo decir en qué no creen, y entonces yo sé cómo puedo reunir a esa gente. O sea, sí, cuando tú creas eso, tienes un valor especial que el otro no tiene. Porque, a ver, en este caso que hablamos, por ejemplo, el derecho administrativo que yo hago no es que bestia, que solo yo lo puedo hacer, lo puede hacer mañana otro, pero tienes como que un factor diferencial cuando te conectas emocionalmente también con ese nicho, ¿no? En el tema de las pensiones alimenticias también lo hacen muchas personas, incluso se compiten por precios, pero si logras establecer una conexión, digamos, emocional en torno a eso y les creas un espacio para compartir, creo que sacas una ventaja muy, muy grande. súper, súper. Pues Andrés, se fue rapidísimo el tiempo. La verdad que fue una charla que puede darnos para muchas otras secciones. Si quieres regresar con nosotros, te agradezco mucho por estar conmigo nuevamente. Y bueno, vas a ver que este tema va a enganchar bastante, porque es un tema que yo en lo particular me identifico mucho y sé que allá afuera hay muchas más personas que están tratando de, digamos, pero ¿cómo le hago, no? Y bueno, agradecerte nuevamente tu tiempo y quisieras despedirte, dar tus redes sociales. A mí me encantaría que la gente que ve mi contenido, que escucha mi contenido, que sigue mi contenido a través de las diferentes redes, de redes donde nos encontramos, pueda conocerte. Por favor, compártenos. Chévere. Bueno, yo quiero decirte mis redes sociales y también darte un regalo para la comunidad, si me puedo tomar el atrevimiento. Dale, En dale. primer lugar, mi red social favorita es Instagram, entonces me pueden seguir ahí como Profe del Derecho. Este es mi nuevo nombre, que te cuento que fue un reto también asumirlo, pero estamos en un trabajo de marca personal y Súper. pues había que asumir ese tema. Es un poco así como que dice sí, pero bueno, al final se tiene que dar el paso, ¿no? Y quiero decirte que yo desarrollé un curso de marketing jurídico que está en Udemy, que tengo dos, uno es gratis y otro de pago, pero quiero regalarte 100 cupos de este curso de pago para la gente que lo quiera seguir. Súper. Entonces tienen que poner ahí el código Benito y pues durante el mes de marzo va a estar disponible para que las primeras 100 personas puedan acceder gratuitamente
a ese contenido y puedan aterrizar todo lo que hemos estado hablando. Wow, pues me acabas de sorprender, ha sido, algo grandioso que estás haciendo por esta comunidad y bueno, pues ya lo escucharon. Sí, tienen que seguirlo, tienen que seguir sus redes. Tienes, me dijiste Instagram y bueno, por ahí en Facebook también estás Sí, como... estoy en Facebook como Andrés Moreta, pero la verdad es que me muevo más en Instagram, ¿sí? Súper, sin problemas. Ya saben, el código Benito, dijiste, Sí. Benito, y vayan a seguirlo a Instagram, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros en este día, Andrés, y espero que estés con nosotros próximamente. A ti, pues muchas gracias y espero la invitación. Ha sido todo un gusto. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Sin Legalismos, el podcast en la sección Innovar o Morir. Así que a innovar, amigos. Hasta luego y nos vemos.